Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y este es un programa especial. Quiero comentarle que se trata de la presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que tuvo lugar en Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca. Es un programa especial porque esto se trata de un acontecimiento muy importante, de algo histórico, algo que será un instrumento esencial para defender los pueblos y comunidades indígenas en materia político-electoral. Se trata de esta presentación y tenemos invitados especiales. Se trata de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, la doctora Janine Otálora Malasis, y por otro lado también tenemos el gusto de que nos acompañe el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Raimundo Wilfrido López Vázquez. Ambos van a platicar con Pedro López Malo y Lara, que bueno, estarán platicando de lo que tiene que ver con esta importante Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Todos estos detalles aquí en este programa. Soy Lucy Farías, acompáñenos. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, estamos en una locación especial que es en el estado de Oaxaca, en la misma capital de la entidad federativa. Y lo que nos trae precisamente a este set, y que me parece a mí que es lo más importante de resaltar, es precisamente la creación de la Defensoría Pública en materia electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Janine, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Precisamente Janine es la titular y creo que, bueno, estamos hablando de un paso verdaderamente histórico para la democracia pluricultural en nuestro país y es inaugurar un sistema que al final de cuentas pretende dar justicia para todos y particularmente hablando de las comunidades y los pueblos indígenas. La base inaugural será precisamente el estado de Oaxaca, capital. Pero bueno, habrá 5 defensores de oficio, tengo entendido, de acuerdo al acuerdo general emitido por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, y van a estar repartidos. Pero los puntos básicos, digamos, a cubrir, sobre todo por las elecciones que son inminentes, las tenemos en Oaxaca y en Tlaxcala. Digamos que serían los dos frentes fuertes a atacar por parte de la Defensoría. Y sobre todo, pues tratando de saldar esa deuda histórica que los pueblos y comunidades indígenas y sus miembros pues han sufrido de manera sistemática en diferentes formas de discriminación económica, en la participación política sobre todo. Y yo siempre he dicho que la participación política es la puerta que abre las oportunidades a los cambios y es la puerta verdaderamente a la justicia. La gente tiene que participar en la vida pública de sus comunidades para poder llevar a las autoridades sus demandas, el cubrimiento de sus necesidades, en fin, una serie de cosas. Y bueno, Janine, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Que bueno, que es un momento verdaderamente histórico, no solamente para nosotros como institución impartidora de justicia en materia electoral, un órgano especializado y terminal además, sino en términos generales. ¿Cuáles son las expectativas que se abren con esto? La idea que subyace a la generación de este acuerdo, finalmente emitido por la Comisión de Administración de nuestro tribunal, y que trata de alguna manera de suplir una deficiencia añeja. Mira, Pedro, es en efecto, como bien dices, un momento histórico, fascinante, sumamente emotivo, porque se crea por primera vez en el Tribunal Electoral del Poder Judicial un órgano encargado de defender los intereses de los ciudadanos. Pero aquí en este caso específico, además, es defender los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y de los ciudadanos que las integran. Entonces es histórico, como bien lo dijiste, el Estado mexicano tenía una gran deuda hacia estas comunidades y ya el artículo 2 de la Constitución establece que tienen que tener derecho no solo a un intérprete, sino también a un defensor
que hable su lengua y que conozca sus sistemas, y eso es muy importante. Entonces, el tribunal toma esa delantera, crea esta Defensoría Pública Electoral exclusivamente para ellos. ¿Y qué es lo que nos podría deparar a un futuro? Si bien es cierto que ahorita empieza como algo pequeño, son 5 defensores, es muy poco vista la cantidad de asuntos que seguramente se impugnarán en Oaxaca. 2 ha tomado la decisión el tribunal, estarán en la ciudad de Oaxaca, no obstante que no haya sede de sala regional, pero estarán de manera realmente acercar la defensa de sus intereses a ellos, a estos ciudadanos. Yo calculo que dentro de unos meses los 5 van a estar en Oaxaca y creo que eso sería una buena señal. ¿Y qué augura, me preguntabas, esta defensoría? Yo creo que augura quizá a un mediano plazo la creación de una justicia especial para indígenas, la creación de juicios ciudadanos especiales para indígenas, porque actualmente impugnan a través del juicio ciudadano, mas este no es realmente un juicio apto para impugnar resultados de elecciones, es otro el juicio. Entonces, yo creo que así como la Sala Superior creó el juicio electoral, yo creo que nos vamos a ir haciendo una jurisdicción mucho más destinada a estos pueblos más y comunidades digamos, indígenas, totalmente. Claro, precisamente creo que la especificidad de los problemas al interior de una entidad federativa como es el caso de Oaxaca, donde hay más de 500 municipios, casi la cuarta parte de los municipios totales del país, y donde además paralelamente se dan fenómenos que no tienen locación en otras partes de nuestro país, ¿no? La diversidad cultural, las lenguas que se hablan, y sobre todo la convivencia de digamos, 2 grandes vertientes de entender el derecho de participación política, que es los sistemas normativos internos y los sistemas, digamos, ordinarios tradicionales del Estado mexicano a través de los partidos políticos. En Oaxaca se da la convivencia de ambos sistemas e incluso funcionan de manera paralela, porque aunque existen las propias autoridades de las comunidades indígenas elegidos por usos y costumbres, más bien por sistemas normativos internos, porque los usos y costumbres creo que ya está muy superado, también tenemos que conformar esto con las relaciones que se establecen con el Estado tradicional y las formas, al final de cuentas, jurídicas aplicables a estas relaciones. ¿Cuáles han sido los retos en cuenta de ello y de qué manera podría, digamos, contribuir a facilitar la tarea de las autoridades jurisdiccionales especializadas en materia electoral en el estado de Oaxaca con la creación de la Defensoría Pública? Bueno, pues antes que nada yo quiero resaltar que este paso que ha dado el Tribunal Electoral a través de el presidente Constancio Carrasco y de la magistrada Yanin, pues es un gran paso para salvaguardar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, quienes van a poder acercarse a la justicia electoral, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Es muy importante, ¿por qué razón? Nosotros lo vivimos, el tribunal de nosotros y el Instituto Electoral de Oaxaca, lo vivimos casi a diario, casi a diario. Casi a diario recibimos a comunidades indígenas que solicitan hablar con el pleno del tribunal o con cada magistrado en lo particular. O vienen ciudadanos en lo individual, ciudadanos indígenas de alguna comunidad, a platicarnos su problemática electoral que están viviendo en su comunidad. Y de ahí viene la pregunta. Ellos nos preguntan, ¿qué podemos hacer? Nos dicen incluso, o nos piden que les sugiramos algún abogado que los pueda asesorar en esta materia. Yo en lo particular, cuando presido, o todos los días casi que presidimos ahí estas sesiones públicas con ellos, esas audiencias públicas con ellos, siempre les digo que por el momento, o sea, se los he dicho por el momento mismo, que no necesitan de ningún abogado, que ellos pueden llegar
y de puño y letra, en cualquier papel, plantear su demanda, lo que pidan ellos. Dame los hechos y te daré el derecho. Así es. Entonces le decimos que la materia electoral indígena es una materia sin formalidades, que tratamos de hacer esta justicia sin formalidades. Pugnamos siempre porque la normatividad que rige a estos procesos electorales indígenas no se vaya especializando, porque después va a estar únicamente va a estar al alcance de especialistas, de unos cuantos. Por eso es de que la tarea del defensor público, que ya a partir de estos días ya va a empezar a trabajar, pienso, es una tarea muy loable, muy humana, porque la gente de las comunidades viene con toda esa inocencia, con toda esa despejado de cuestiones políticas, acude, quiere que se le apoye. Entonces, esta Defensoría Pública, por supuesto, que va a cumplir una gran labor en ese sentido. Como decía yo hace rato, va a acercar a los tribunales, al tribunal con la ciudadanía indígena. Por eso es de que estamos muy contentos por este paso que han dado. Deseo que el defensor público en su momento no se politice, ojalá, no se politice, ¿verdad? No se contamine con toda la efervescencia política que hay aquí en el Estado, y que no termine el defensor público, como en otras materias, siendo artífice de pruebas, con el fin de querer defender mucho a una comunidad y tenga que recurrir a artificios, artimañas, a un ardid, ¿verdad? Y construir pruebas. Yo deseo eso, honestamente, ¿no? Porque en otras materias el abogado se olvida de su papel de ser un orientador de su cliente, y en materia penal, por ejemplo, empieza a construir pruebas para su cliente que es culpable, pretende que quede inocente. Y en este caso igual, ojalá el defensor, se tenga mucho cuidado con el defensor, de que no se politice, ¿verdad? Eso sería primer. Claro, creo que has tocado una cuestión muy importante respecto de cómo, aparte de los principios básicos que el acuerdo del 7 de marzo de este año, muy reciente, traza, digamos, las directrices generales, creo que hay una cuestión que es fundamental a tener en cuenta, y es la dictaminación de los asuntos, porque hay un proceso depurador, digamos, precisamente de los derechos en juego, y también del procedimiento para que sea de la forma más económica para el que recurre precisamente a los servicios de esta Defensoría Pública, y que además, acotado por la materia, que bueno, es una materia muy técnica, eso lo sabemos quienes estamos finalmente en el ámbito electoral, pero que para el ciudadano tiene que ser transparente, tiene que ser lo más sencillo posible. La democracia no solamente es un modelo, es también un proceso de apertura y de transparencia, y permite que la participación, en este caso política, de los ciudadanos sea tan abierta como lo es el propio sistema, y sus bondades estarán a la vista de todos. Una de las cuestiones que se plantean por lo general es precisamente la viabilidad de las cuestiones que se plantean ante la Defensoría Pública en materia electoral, y creo que para eso el proceso de dictaminación es fundamental. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Janine? Sí, mira, Pedro, yo creo que toda nueva institución despierta temores, despierta inquietudes en cuanto hasta recelos, diríamos. Totalmente, sí. Que también funcionará o no. Creo que hay un sistema muy blindado por el acuerdo. Es que llegan las comunidades o algún ciudadano indígena
presentan su caso, formulan una solicitud de ayuda jurisdiccional, digamos. Sí, de asesoría o de defensa, que son las dos vertientes principales, ¿no? Sí. Que seguramente ellos dirían, vengo por defensa sin la diferenciación en su momento. Y se tiene que llevar el registro de una solicitud, se tiene inmediatamente que subir al sistema de información y posteriormente el defensor tiene que llenar un dictamen, algo breve. Ese dictamen me lo tiene que mandar. Yo ese dictamen lo reviso y lo valido o lo rechazo en su sentido del dictamen. Ya sea que él proponga que no procede, yo digo sí, sí procede, o que él diga es asesoría y yo le diga no es defensoría, en fin, una cuestión así. Posteriormente va a tener que hacer una estrategia de defensa en la que va a tener que ir elaborando exactamente los puntos sobre los que va a trabajar, un poquito cómo va a trabajar, y ya en ese momento ir recabando pruebas dentro de la comunidad seguramente, o el Instituto Electoral en su caso, formular la demanda y remitirla al órgano competente, que será una sala regional. Si es asesoría, en ese caso lo que hará es dar toda la información al ciudadano, a la comunidad, pero también en su caso, porque es una población sumamente sensible. Entonces la pregunta es, ¿puede uno decirle, muchas gracias por participar, retírese a su casa porque aquí no es federal y no somos competentes? Entonces, después de un debate con el presidente, se llegó a la conclusión de que la asesoría tiene que abarcar una demanda finalmente ante el tribunal local sin la representación consecuente, obviamente porque no están habilitados para actuar ante tribunales locales, pero sí la elaboración en su caso de una demanda que era un poco más formal, pero sin poder tener actuaciones ante el tribunal local. Lo que será su actuación ante sala regional, yo creo que son funcionarios públicos del Poder Judicial, no forman parte de la carrera judicial actualmente, pero sí son funcionarios públicos. Como bien lo decías, el acuerdo trae una serie de principios, desde el profesionalismo, la imparcialidad, en fin, una serie de cuestiones, y habrán procesos de evaluación. Entonces, yo creo que habrá mecanismos de control, los mismos que hay para los secretarios de estudio y cuenta, porque finalmente un secretario de estudio y cuenta siempre puede ocultar una prueba. De alguna manera puede perder. Pero simplemente restarle la importancia que debería de tener. Exactamente. Entonces creo que el hecho justamente de que formen parte de un órgano público es lo que nos puede dar a pensar de que tendrán un buen desempeño, y si no, estarán ahí las evaluaciones que permitirán ir filtrando cómo se hace en el caso de los secretarios de estudio y cuenta. Fantástico. Sí, yo creo que candados hay suficientes, y al final también se irán seguramente perfeccionando sobre la marcha, porque esto es un proyecto realmente novedoso, es decir, salvo la Defensoría de Oficio a nivel federal, no existe parangón, y menos especializado en una materia concreta, ¿no? Hace algunas horas platicaba yo con Berta, que es la titular de la Defensoría Pública aquí en el estado de Oaxaca, y ella me decía, pues es que en la tutela de los derechos político-electorales realmente pues, hay una laguna muy importante, y en el reconocimiento precisamente de la trascendencia que tiene el ejercicio de estos derechos para mejorar las condiciones de vida de las propias comunidades, está precisamente la verdadera importancia de una institución como la que se está creando ahora, ¿no? Creo que estamos de alguna manera tutelando de manera que sean efectivos los ejercicios de los derechos político-electorales, que a su vez se van encadenando con otros derechos, porque es pues finalmente la labor del propio ciudadano el participar en los asuntos públicos y velar por el bienestar general. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.
Compártenos tu visión sobre cómo vives la democracia en nuestro país. Participa en el tercer concurso de expresión fotográfica La democracia a través de los ojos de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si tienes nacionalidad mexicana y más de 8 años de edad, tus fotografías podrán participar sin importar tu lugar de residencia. Envíalas antes del 15 de junio. Consulta bases y requisitos en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya nuestro segundo segmento en este escenario maravilloso en la ciudad de Oaxaca. Hablábamos sobre todo de una cuestión fundamental, que es el cumplimiento de las obligaciones del Estado, en general de las instituciones, en la tutela de los derechos humanos. Pero particularmente mucho se ha hablado de una especie de régimen especial que bueno, incluso se han atrevido muchos a decir que puede resultar discriminatorio de la generalidad de la población. Y yo siempre me interpongo a estos argumentos diciendo que todo lo que estamos haciendo ahora ya ni siquiera son medidas de acción positiva, son compensaciones. Es algo reparador lo que se está haciendo, porque al final de cuentas la obligación para con los pueblos y comunidades indígenas, jurídicamente hablando, lleva muchos años vigente en el marco regulatorio mexicano, y no solamente por los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Al interiorizar todos esos elementos y constitucionalizarlos en la conformación del llamado bloque de constitucionalidad, ya había dentro de los derechos fundamentales cuestiones a atender hacia los pueblos y comunidades indígenas. Digamos que estamos no empezando en ese sentido estricto, sino culminando una etapa de exigencia que debía de ser cumplida necesariamente y en particular para con los grupos vulnerables que tenemos a los pueblos y comunidades indígenas, por contradictorio que parezca, porque nuestra historia es rica gracias precisamente a los pueblos originarios, pero teníamos con ellos una deuda pendiente que saldar. Y la cuestión fundamental es, tratamos no solamente de cumplir con el mandato del artículo 17 constitucional, sino ir muchísimo más allá. Y es situar en un plano de igualdad de participación política, en ejercicio efectivo de derechos, a pueblos y comunidades que han estado segregados, han estado marginados, y que al final de cuentas no han podido desarrollarse como tales, porque se les reconoce la autonomía, pero es necesario tutelar y proteger los derechos que dependen de esa autonomía. Y aquí creo que la incidencia del ámbito político electoral es fundamental, Yanni. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo creo que en efecto, como bien dices, el problema es que son núcleos de población a quienes no se les ha hecho justicia. Y eso es lo que viene o pretende de alguna manera, parcialmente, reparar la creación justamente de esta Defensoría Pública Electoral. A mí me parece la misma Corte Interamericana ya ha tenido una serie de sentencias en las que ha dicho que si un ciudadano necesita acudir a la justicia y no puede hacerlo porque no tiene defensa y no tiene recursos para pagar la defensa, la Corte textualmente ha dicho se le está discriminando. Y lo estamos poniendo en una situación de desigualdad ante la ley. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta Defensoría Pública? Es situar a los ciudadanos indígenas en una igualdad sustantiva con todos los ciudadanos. Es decir, que tengan ese acceso a la justicia, tratando un poco de reparar sus condiciones geográficas, que son a veces condiciones de distancia muy grandes, de distancias difíciles de recorrer. Y déficit de infraestructura. Difícil de infraestructura, que no es fácil el conocimiento del derecho, es algo muy, muy técnico. Y yo sí creo que así como lo hace el Tribunal Electoral de Oaxaca, lo hace la Sala Regional Jalapa, que llegan los ciudadanos indígenas y les dicen, este es mi problema, aquí está una hoja, escriba su problema. Bueno, ahora va a ser distinto, va a ser al revés, o sea, van a llegar con un defensor, el defensor va a hacer el trabajo y lo que se pretende es que llegue mejor armado el expediente. ¿Por qué mejor armado? Porque podría llegar, por ejemplo, con prueba antropológica, que es lo que el tribunal nunca pide al momento de resolver los asuntos.
porque a veces con las cargas de trabajo, con una serie de cuestiones, no se solicita la prueba Y antropológica. quienes podían contribuir además, utilizando la figura del amicus curiae, lo hacían de motu propio. Ahora creo que esa es una cosa que va a cambiar radicalmente el esquema. Va a cambiar porque yo sí estoy que, aunque no esté previsto en el acuerdo, yo sí considero que una de las funciones, digamos, hay dos funciones de la Defensoría que no están en acuerdo. Uno, intentar primero la mediación. Creo que eso es algo importantísimo. La judicialización tiene que ser un punto extremoso. Yo estoy convencida de la mediación en el ámbito electoral, tanto dentro de la vida interna de los partidos como en las comunidades indígenas, definitivamente. Y el segundo punto es justamente el de poder aportar este tipo de pruebas. Sobre eso creo que hay una cuestión muy interesante y es los medios autocompositivos que ya existen al interior de las comunidades por sus propios sistemas internos de normación. ¿Cómo llegan, por ejemplo, al tribunal? ¿El tribunal considera que ya han sido agotados esos medios de autocomposición, simplemente los omite y entra de lleno en la actividad jurisdiccional? Porque, bueno, además, si son parte reconocida, por ejemplo, dentro del catálogo de usos y costumbres que tiene el Instituto Electoral, es decir, la autoridad administrativa electoral, me imagino que el tribunal los toma en cuenta, pero también los medios de autocomposición, de amigable solución de conflictos, ¿son tenidos en cuenta por el tribunal local? Sí, sí, inclusive la legislación electoral local, el Código Electoral del Estado, establece como una fase previa la conciliación. La conciliación, claro. Entonces, esta etapa conciliatoria está prevista para ventilarse con participación del Instituto Electoral. Entonces, cuando se resuelve, cuando el Instituto Electoral toma algún acuerdo de validar o no una elección, y este acuerdo de validación o no validación es impugnado y llega al tribunal, lo que nosotros revisamos es si se agotó la fase conciliatoria, porque es criterio del tribunal que los procesos jurisdiccionales pues es una forma civilizada de resolver los conflictos, pero más aún que los procesos está el diálogo, ¿verdad? Así de que, si bien es cierto, los procesos jurisdiccionales, pues es una forma de resolverlos, una forma civilizada, la más civilizada, pero nosotros le apostamos más a la cuestión del diálogo. Así que en esos casos lo que hacemos es regresamos el expediente al Instituto Electoral porque el Código Electoral establece la etapa conciliatoria ante el órgano administrativo, específicamente ante la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, ¿verdad? Que le llaman internos, pero yo le digo sistemas normativos indígenas, porque es un sistema normativo indígena. Y por la diversidad además que hay, claro. Sí, entonces lo regresamos al Instituto Electoral para que ahí se lleve a cabo la fase conciliatoria. Incluso hay un criterio de la sala de hace varios años, de la Sala Superior, donde siempre conminaba al Instituto Electoral y le decía, tienes que hacer lo suficiente, lo necesario y lo razonable para el efecto de tratar de encontrar una conciliación entre las partes. Ha sido además política jurisdiccional el hecho de evitar la conflictividad. Eso es fundamental. Yo creo que, sabemos que el proceso de solución de los conflictos, pues la forma más civilizada es el proceso jurisdiccional, pero creo que algo más civilizado todavía que esto es el diálogo, ¿verdad? Es el diálogo. Entonces, nosotros cuidamos mucho eso y cuidamos que el Instituto Electoral no trate de simular una conciliación y que simplemente en el papel registre que se llevó a cabo una conciliación y que no advirtamos que efectivamente hizo lo suficiente, lo necesario, lo razonable para tratar de conciliar a las partes.
Entonces, esa etapa conciliatoria, ese esfuerzo conciliatorio, ahí tiene mucho que ver el Instituto Electoral, la Dirección de Sistemas Normativos, ¿verdad? No simular. Nos encontramos en muchos casos cuando regresamos el asunto, el expediente al Instituto Electoral, encontramos muchos casos donde la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas juega con el tiempo. Muchas ocasiones le damos un plazo y juega con el tiempo. Entonces nos vemos en la necesidad de amonestarlos o imponerles un correctivo, una medida, medio apremio, para hacerles ver que están jugando con el tiempo. En ese tipo de casos tiene mucha intervención los famosos administradores municipales. Ellos inciden mucho para que se concilie o para que nunca se concilie. Regularmente ellos meten mucho la mano para que no se concilie ese tipo de conflictos, porque vaya, a ellos les conviene que no haya una solución en su comunidad, porque ellos quieren continuar siendo administradores. Entonces, en relación a esta etapa conciliatoria, a ese mecanismo autocompositivo de lograr que ellos mismos resuelvan su conflicto, pues sí, se hace un esfuerzo, pero muchas veces ellos también, en la forma de cómo ven las cosas, ellos dicen que lo resuelva el tribunal, ¿verdad? Creo que en ese sentido la Defensoría Pública, y quizás simplificarlo demasiado, pero así lo veo yo, es una cuestión de entre más ojos, siempre mejor las cosas. Y creo que la Defensoría Pública podría en algún momento precisamente tomar un papel protagónico por esto, porque ya las instancias, digamos, tradicionales que existen, las que todos conocemos, pueden tener flaquezas o fortalezas, en fin, tener puntos fuertes o puntos débiles. Y creo que lo mejor que puede suceder en estos casos es que la Defensoría llega, ve realmente el panorama amplio y sabe cuáles son tanto los puntos fuertes como los puntos débiles. Y es una cuestión fundamental también el hecho de que se les conceda autonomía técnica, ¿no? Creo que en algún momento se planteaba la dificultad de entender esto como una interacción entre juez y parte. Y creo que para el público es importante saber que aunque efectivamente esta institución ha sido creada por la Comisión de Administración de las Salas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también tiene autonomía. Es decir, no es realmente el tribunal en sentido estricto, aunque por supuesto los recursos provienen de allí, y el esfuerzo que ha hecho nuestro presidente Constancio Carrasco Raza ha sido enorme en este aspecto. Creo que ha sido uno de los puntos más importantes de su gestión. Yo me atrevería a decir que además, siendo precisamente originario de esta tierra, es muy sensible respecto de estos problemas, conocedor de las dificultades que se tienen en la impartición de justicia en la materia electoral, precisamente por la complejidad política de la propia entidad federativa. Pero yo creo que esto es una casa de oportunidades en el mejor de los sentidos, y el defensor, la defensoría en su conjunto, verá las fortalezas y las debilidades de tal forma que, cumpliendo con el objetivo, que es la provisión de justicia en la materia electoral, podrán trazar una línea lo más recta posible a pesar de las dificultades que ofrece, digamos, el contexto político de la entidad. Y ahí me atrevo a decir que uno de los factores fundamentales es precisamente su autonomía, ¿no? ¿Qué libertad de acción tienen? Sabemos que existe el control de los dictámenes, como ya hemos mencionado, pero ¿cuáles son las expectativas de poder actuar con esa libertad y de ir perfeccionando, en la medida de lo posible, el acceso a la justicia? Mira, yo creo que la Defensoría, acorde con el diseño que tiene este acuerdo general, tiene plena autonomía, finalmente. Teníamos una plática en el que a nivel del Programa Anual de Trabajo, el famoso PAT, se puso originalmente a la Defensoría vinculada al apoyo jurisdiccional. Y platicando yo decía, esto no puede ser apoyo jurisdiccional. O sea, apoyo jurisdiccional es Secretaría General de Acuerdos, Visitaduría, Estadística, Jurisprudencia. Nosotros somos la otra trinchera. No damos apoyo, al contrario.
daremos cargas de trabajo. Entonces tiene otro programa anual de trabajo el tribunal que es gobierno abierto. Y ahí es donde tiene que entrar y entrará la Defensoría Pública Electoral dentro de gobierno abierto, porque eso es finalmente, corresponde a una política que ha llevado a la Sala Superior en los últimos años de un gobierno abierto a todos, pero aquí mucho más allá, ya que aportan justamente esta posibilidad de defensa. Depende de la Comisión de Administración, eso le da una mayor autonomía del Pleno, definitivamente, de lo que es el órgano jurisdiccional, de decisión jurisdiccional, tiene su plena autonomía. Hace rato hablabas del amicus curiae, no está en sus facultades, pero sí yo considero en lo personal que es el órgano idóneo para presentar amicus curiae en los asuntos que estimemos que son procedentes sin consultar, obviamente, a nadie, presentarlo cuando consideremos que el asunto amerita, obviamente sin que hayamos nosotros promovido la demanda, es totalmente independiente. Tiene que haber acción de parte. Y creo que de esa manera se va a ir. Sí es cierto que ahorita nació un poquito de la mano del Pleno de la Sala Superior, y si los no, apoyos, si no hubiera hubiera sido nacido, posible. el legislador Exacto, no lo exacto. hubiera creado, seamos muy es. sinceros. Sí. Cubre con eso una deuda del Estado mexicano, el tribunal, pero yo sí creo que esta defensoría va a ir creciendo, tiene que ir creciendo y se volverá cada vez más un órgano más y más y más independiente, como finalmente es hoy en día el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es totalmente independiente, pero que guarda sus sistemas de control por parte del Consejo de la Judicatura en un momento dado. Efectivamente. Y bueno, pensando que al final de cuentas la figura del defensor público data prácticamente de los inicios del México independiente, de 1922 estamos hablando, y se han hecho a nivel federal pues sucesivas reformas, la última creo que es de 2008 si no me equivoco, y es una preocupación constante, pero precisamente apartándose de la estructura, digamos, tradicional del Estado, se acerca a la ciudadanía y en lo que consiste precisamente el proyecto de tribunal abierto, mancomunado con la idea general de gobierno abierto, es precisamente en la cercanía. Decían, los medios que tenemos a nuestra disposición a veces no facilitan realmente la comunicación con el Estado, con las autoridades, con las instituciones. Y lo que se está haciendo en un caso como estos, yo creo que es, por principio de cuentas, incluso sin poner demasiadas expectativas en el asunto, es abriendo vínculos de comunicación con quienes realmente necesitan que sus derechos político-electorales sean tutelados de la manera más eficaz posible, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte porque el tiempo siempre es nuestro enemigo. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues ya en nuestro segmento final de Sentencias a Debate, y bueno, me gustaría plantear a ambos de nuestros invitados la cuestión de cuáles podrían ser las dificultades sobre la marcha ya, particularmente hablando en el contexto de las elecciones que ya tenemos, ya estamos al final de cuentas en proceso electoral, y algunas de las elecciones más reñidas que se esperan precisamente serán las del estado de Oaxaca, donde comenzará a operar esta Defensoría Pública en materia electoral.
¿El panorama cómo pinta, Yanin? Mira, comparando con el periodo 2013, la Sala Regional Jalapa recibió un promedio de 250 juicios de comunidades indígenas, sin defensoría. Entonces, platicando con los magistrados de Sala Regional Jalapa, considerando la parte defensoría nada más, es decir, cuando van a actuar los defensores ante las salas regional o la sala superior, calculan que podrían aumentar aproximadamente 100 a 150 asuntos a raíz más del 50%, bueno, 50% por ahí, 50%, porque la gente vendrá ya a solicitar que les hagan sus demandas y para impugnar ya sea resoluciones del Tribunal Estatal de Oaxaca, el Tribunal Electoral. Eso serían un poco las previsiones. Tenemos otra entidad que es Tlaxcala, que es poco conocido, pero en Tlaxcala eligen a los presidentes de comunidad, aproximadamente a la mitad de los presidentes de comunidad, por sistema de usos y costumbres. Con sistemas muy particulares porque ellos tienen, a veces es por un año. Pero bueno, ahorita que se renueva gobernatura, municipio, se renuevan todos los presidencias de comunidad. Y son muy, muy peleadas las elecciones. Hemos tenido casos incluso de que no han podido cumplir la ejecutoria porque no saben cómo se eligen. Y hemos hecho lo que justamente platicábamos hace un momento, decirle al Instituto Electoral de Tlaxcala, ve las 5 últimas elecciones en esta comunidad, cuáles fueron los usos y costumbres, cómo se llevó a cabo, para que se lleve de la misma manera. Entonces, las previsiones son un poco, obviamente Oaxaca será donde más carga de trabajo haya. Tlaxcala yo creo que también habrá alguna que otro asunto, y probablemente Michoacán, Guerrero, traen muchos municipios la inquietud de convertirse de partidos políticos a usos y costumbres. Ya tuvimos un caso en su momento en la Sala Distrito Federal, podrían venir más. Chiapas está también un poco ya con esa inquietud de cambiar sus sistemas de elección. Entonces creo que hay un movimiento dentro de la idiosincrasia indígena en el ámbito electoral que está empezando a evolucionar. No sabemos dónde va a llegar, si va a llegar a buen puerto o no, no lo sabemos. Son Ahí temas es donde el optimismo juega un papel fundamental. totalmente, muy, muy delicados, pero podría haber en efecto unas previsiones de una cierta carga de trabajo este año. En el caso de usted, Raimundo, creo que la interacción con la Defensoría pues, va a tener que ser forzosa y fundamental al final del Claro. ¿no? Claro. En ese contexto, ¿cómo orientarían precisamente la relación, visto el contexto de las elecciones y la complejidad que tienen encima de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, para poder resolver absolutamente todo lo que se plantee en cuestión de la tutela efectiva de derechos? ¿Creen ustedes que dentro de ese contexto facilitará la labor? Y lo digo facilitar en el sentido de que, por lo menos jurídicamente hablando, los planteamientos van a ser más claros. Y sabemos que bueno, en estos contextos es muy difícil para los miembros de las comunidades indígenas saber cuáles son los puntos medulares de los planteamientos que tienen que hacer, porque en la vida comunitaria ordinaria, la del día a día, los valores que están en juego pues son los valores más pragmáticos y más aterrizados con la tierra. Son cuestiones que son de orden totalmente doméstico, consuetudinario, pero no tienen la posibilidad de saber cuáles son los elementos, por ejemplo, más importantes para poder integrar una demanda y hacer resaltar que esos puntos son los que finalmente inciden en los derechos, ¿no? Entonces, quizá facilitará la tarea precisamente al dar claridad al contexto jurídico en el que se planteen la violación a derechos en fin, todas las cuestiones que entran dentro de la materia. Sí, yo pienso que sí. En el momento que empiece a trabajar el defensor público, el Tribunal Electoral de Oaxaca va a brindar todas las facilidades al defensor, y al decir que va a brindar todas las facilidades es porque pondremos a disposición del defensor todo el archivo que tenemos, porque en el archivo que tenemos nosotros, el archivo del tribunal, son miles de expedientes
de elecciones anteriores, que a través de las elecciones anteriores nosotros reconstruimos la costumbre, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, Es el marco de referencia. sí, a través de eso reconstruimos la costumbre nosotros como órgano jurisdiccional. ¿Cómo se reconstruía la costumbre anteriormente? El tribunal, anteriormente los anteriores tribunales solicitaban información a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a la Secretaría General de Gobierno, a las propias autoridades comunitarias que les hicieran llegar las actas de elecciones pasadas. Entonces nosotros ya en el archivo tenemos miles de expedientes que lo ponemos a disposición, lo pondríamos a disposición del defensor público para que él con mayor claridad, con mayor información pueda acudir a la instancia federal y someter a juicio nuestras resoluciones. Que nuestras resoluciones, yo lo digo con todo respeto, las resoluciones que nosotros dictamos aquí tratándose de usos y costumbres, porque nosotros la dictamos con otra óptica, no eminentemente jurídica, porque nosotros conocemos, estamos inmersos en este escenario. Sí, y es mixto además, es una cuestión Estamos inmersos compleja. en este escenario de comunidades indígenas. Conocemos dónde queda Tzompa, conocemos dónde queda Santa Lucía del Camino, conocemos dónde queda San Sebastián Tutla, conocemos dónde queda San Juan Alana, conocemos dónde queda la tierra de nuestro presidente del Constancio Carrasco, la etnia cuicateca, o sea, las conocemos, hemos recorrido, estamos inmersos en el escenario, por eso es que nuestras resoluciones no son eminentemente jurídicas con una óptica occidental, no, tenemos que respetar a nuestras comunidades. Entonces, ¿cuál va a ser la relación con el defensor público? Ya lo dijo Yanin, les va a dar trabajo a todos, eso me queda claro. ¿Cuál va a ser la relación del Tribunal Electoral? Pues para empezar nos agrada mucho, estamos muy contentos, repito, de este paso que se da y todo el respaldo, todo el apoyo que quieran, información, todo está a disposición, El conocimiento que tienen a disposición del defensor público para que él pueda impugnar nuestras resoluciones ante la instancia federal, ¿verdad? Eso sería la relación que va a haber con el defensor público en esos términos. O impugnarlas o al final de cuentas ratificarlas, porque claro, la jurisdicción abre vías insospechadas, ¿no? Pero incluso, yo pienso que un abogado, en el término que estricto, es aquel que orienta a su cliente y le tiene que decir, ¿sabes qué? Ya te escuché, ya valoré lo que me dijiste, pero en este caso no tienes la razón. Sí, labor del abogado también decir no tienes la razón. No fabricar pruebas para hacer que su cliente, ganarle el asunto a su cliente. No, una de las cuestiones que Porque creo entonces se es vuelve importante. artífice y falsificador de documentos. Hemos encontrado abogados acá que falsifican documentos, actas. Entonces, creo que eso no tiene que suceder y yo sé que no va a suceder. Hay un respaldo ético, un aval ético. No, y además creo que precisamente en ese margen de autonomía que se les da, es decir, el defensor público no gana absolutamente nada con falsear los hechos. En este caso concreto, porque no estamos hablando de un abogado litigante que tiene un despacho privado y que evidentemente pues se llevará un beneficio presumiblemente económico por sus servicios, ¿no? Aquí es una cuestión, precisamente creo que el interés general de todo el sistema jurisdiccional en materia electoral,
pues no es otro más que la impartición de la justicia, el potenciar el ejercicio efectivo de los derechos, el proteger a los grupos más vulnerables. Yo siempre, desde que estoy en la materia electoral, ya hace años, siempre he considerado que es una de las vertientes más nobles del derecho. También, por desgracia, la más compleja por las fuerzas políticas, por los intereses que hay y demás. Pero sustancialmente creo que los objetivos de la materia son muy nobles y insisto, en mi perspectiva, es el principio, el ejercicio de estos derechos es el principio de otros derechos fundamentales. El diálogo entre la sociedad civil y las estructuras del Estado, las instituciones en general, requieren de que sea efectivo realmente el ejercicio de los derechos, que las voces sean escuchadas, que los votos sean tenidos en cuenta, que quienes deseen participar de manera directa en la vida política lo puedan hacer a través de la postulación o a través incluso de las figuras de participación directa como el referendo o la consulta popular, en fin. Y yo creo que esa nobleza de la materia permite precisamente que quienes están funcionando como agentes protectores de los derechos pues no se aparten realmente de los objetivos, ¿no? Creo que la labor de las autoridades jurisdiccionales particularmente ha sido muy loable y hemos entrado en una dinámica de protección, sobre todo a raíz de la nueva corriente de los derechos humanos, una corriente de protección que tiende precisamente a ser gobierno abierto, a escuchar a las personas, a acercarnos a ellos, lo cual es fundamental para el bienestar de las personas. Y particularmente en un contexto como el del estado de Oaxaca, donde existe una discriminación hacia los pueblos, comunidades indígenas y sus miembros, es mucho más importante incidir en eso, porque es abrir puertas a la verdadera justicia, ¿no? Sí, yo creo que, fíjense que yo lo que comento aquí son mis temores. Claro. Pero tengo mucho optimismo también en esta defensoría, al grado que también estamos muy animados los magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca, también como siempre ha sucedido, las entidades federativas son cajas de resonancia de lo que sucede en el centro del país. Así es. Y vamos a seguir el ejemplo del magistrado Constancio. Vamos también a implementar una defensoría pública local. Qué bueno. Creo que vamos a seguir el ejemplo, creo que es un ejemplo a seguir. Solo planteo mis temores por lo que sucede en otras materias, porque sí muchos años fui litigante y yo conocía esto. Entonces creo que cuando, y no porque se tenga un ingreso seguro, no por eso es garantía de que no puedan cometer errores. Claro. Eso no. No, pero yo creo que al final de sí cuentas es algo, pero la responsabilidad es fundamental, ¿no? Pero tengo optimismo, mucho optimismo en esto. Solo planteo mis temores porque yo soy indígena mixteco, pertenezco también a una etnia mixteca. Yo creo que eso fue lo que motivó al magistrado Constancio de dotar a los indígenas, a lo que también él pertenece, la etnia cucateca, también un defensor que los defienda, que no los engañe, que les hable con toda honestidad. Entonces, por eso es que hablo así, de esa manera, planteo mis temores. No quisiera que pudieran abusar de la ingenuidad, de la buena fe de los indígenas oaxaqueños. Pero es tan buen ejemplo que estamos muy animados en seguir el ejemplo del magistrado. Y será labor de todos al final de cuentas. Creo que esto es literal, es todos a una y es pues, el esfuerzo institucional, pero también el esfuerzo personal y la responsabilidad que todos tenemos para con estos temas. Pues enhorabuena, Janine. Muchísimas gracias, magistrado. Y muchísimas gracias a ustedes, sobre todo, por habernos acompañado en la emisión de Sentencias a Debate. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto, muchas gracias. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral.
el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Compártenos tu visión sobre cómo vives la democracia en nuestro país. Participa en el tercer concurso de expresión fotográfica La democracia a través de los ojos de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si tienes nacionalidad mexicana y más de 8 años de edad, tus fotografías podrán participar sin importar tu lugar de residencia. Envíalas antes del 15 de junio. Consulta bases y requisitos en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.